a orar, mis hermanos, para pedir a Dios que sea su voz la que podamos escuchar, que nos guíe a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por concedernos el estar aquí y poder meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, con todo nuestro corazón, que podamos entenderla, que la recibamos, Señor, que creamos, que obedezcamos, Señor, y que vivamos agradecidos por todo lo que tú has hecho, Señor. Así que te rogamos que seas tú el príncipe de los pastores, quien nos pastoree, Señor, en este momento. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Un año más que se está terminando, hermanos. Estamos ya en el último mes del 2024. Bendiciones, situaciones complicadas que el 2024 nos han marcado, pero no podemos negar, hermanos, que el Señor ha sostenido su fidelidad para cada uno de nosotros. Y bueno, pues, lejos de pensar, hermanos, en una cuestión eventual solamente por motivo de las fiestas de fin de año, nosotros como cristianos debemos mantener la perspectiva de la más grande noticia que hemos recibido y que además no la merecemos, ni la merecíamos, hermanos. Y es que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó y vivió entre nosotros para poder acercarnos al Padre. Esta es la noticia, hermanos, que nos caracteriza como cristianos, que creemos en la obra perfecta de Jesucristo. Y entendemos, hermanos, que para nuestra línea de historia, el punto crucial llamado Navidad, hermanos, que significa nacimiento, es esencial. El momento, hermanos, en que ocurre un milagro, hermanos, algo que solo Dios podía realizar, con el único objetivo, hermanos, de hacernos saber que Dios nunca se había olvidado de nosotros. Y miren que es un pensamiento común en las personas. Es que si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? No sé si he escuchado ese argumento. Si Dios existiera, ¿por qué pasa? Si Dios existiera, ¿por qué esto? Si Dios existiera, y yo le pregunto, ¿y si Dios existiera, tú te acercarías a Él? No, primero acércate, ¿cómo vas a saber? Y esto es tan interesante, hermanos, porque el paso de acercamiento maravilloso y glorioso lo dio el Señor Jesús al venir y tomar forma humana, hermanos. Así que pensar en lo que es la Navidad para nosotros significa pensar en el amor de Dios. No solamente en una fecha. Si le preguntan a la gente, ¿qué es Navidad? Es una época para recordar, es una época. No es una época. La Navidad es el mensaje de Jesucristo. La Navidad, hermanos, significa el amor de Dios para el hombre pecador. La Navidad significa la esperanza brindada por Dios a aquel que está perdido y ahora puede tener una esperanza, pero no al aire, no gana, hermanos, sino una esperanza en alguien, y ese alguien es Jesucristo. Así que el corazón de Dios habla a través de la Navidad. Por eso yo estoy convencido, si usted no quiere celebrar, no, ningún problema. Igual somos hermanos en la familia de la fe. Pero de manera personal, el mensaje de la Navidad, hermanos, para mí es tan hermoso, tan poderoso, tan amoroso, porque Dios fue el que vino a acercarse. Pero tenemos que entender, hermanos, que la Navidad no solamente conlleva un momento bonito, ¿verdad? Para que celebremos, que nos reunamos. Si entendemos, hermanos, lo que significó la Navidad para Dios, vamos a apreciar el doble lo que significa
significa celebrar la Navidad. Porque adornamos, ponemos un arbolito con un mensaje totalmente, hermanos, cristocéntrico, un mensaje, hermanos, que habla de lo que debe ocurrir: paz, bendición, bienaventuranza. Pero eso nunca va a ser posible, hermanos, sin Jesucristo. Esta es la clave. Ahora, decía, vamos a pensar en la realidad, hermanos. Hace un año, no sé si ustedes se acordarán del mensaje que Dios nos dio en el culto de Navidad. Y lo complicado que significó la Navidad. Porque pensamos en la Navidad como lo pinta la televisión, los adornos, ¿verdad? Las películas, bien bonito, ¿verdad? Y todo. Pero hermanos, piensen en esto. Un carpintero, hermanos, teniendo que cruzar en la noche el desierto con su esposa embarazada, solamente en un carruaje tirado por un burro, llegando, hermanos, a un lugar con la esperanza de encontrar alojamiento, y le dicen: si te quieres quedar, ahí están los animales, junto al establo. Ahora imagínense, hermano, como esposo, ¿no procuraríamos el bien de él? Fue complicada esa noche. Y gloria a Dios, porque en eso todo radica el amor de Dios. Una joven mujer con dolores de parto, hermanos, en un establo. Entonces la Navidad, hermanos, realmente es algo que debe quebrantar nuestro corazón, agradecer a Dios. Pero recordemos, hermanos, que el objetivo del pesebre no era solamente eso, porque el pesebre llevaba dibujado un camino, una sombra, hermanos, hasta el Calvario. Y ese fue el camino, hermanos, que el Señor tomó por usted y por mí. Así que no se trata de celebrar la Navidad de gratis, porque aquí, hermanos, el profeta Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento, nos está diciendo lo que costó para Jesús la encarnación. No fue fácil, hermanos, buscarlo a usted y a mí. No fue fácil que usted y yo fuéramos salvos. Isaías 53 hace una descripción de lo que significó para el Hijo de Dios encarnarse, hermanos. Así que cuando usted y yo pensemos en la Navidad, este pasaje, hermanos, no solamente se lee en Semana Santa, este pasaje es totalmente navideño, porque lleva como objetivo, hermanos, el hacernos saber cuál era el costo de que usted y yo hoy nos digamos cristianos. Y no fue algo, hermanos, bonito, no fue algo, hermanos, agradable, ¿verdad? Y quién quisiera morir por la humanidad y alguna gente que nosotros vamos a votar. Hermanos, no fue así. Nuestra condición de pecado era grave, era gravosa. Merecíamos el infierno. Y fue el Hijo de Dios el que se encargó. Y que Él sabía, hermanos, el costo de esto. Pero dice así, hermanos, el precio de nuestra salvación. Número 1, dice el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando viene una visita importante a la ciudad, ¿verdad? De repente venía el presidente, se oían helicópteros, había movimiento de las Fuerzas Armadas, porque venía alguien especial. Pues saben que vino el Hijo de Dios. Y entonces, cuando se levanta, hermanos, en la parte culminante de su ministerio, el pueblo levanta la voz para decir: crucifícame. Crucifícame. Dice Isaías, fíjense desde el 1, déjenme leer desde el 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, y hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y entonces viene el versículo 3 para explicarnos de qué está hablando.
supimos valorar la encarnación del Señor Jesús. Fue desechado. Ahora, ¿sabe cómo le menciona a Isaías? Como el siervo. Si usted se acuerda cuando Jesús ora en Getsemaní, Él le dice incluso al Padre, si de alguna manera puede esta copa pasarse, pero que sea tu voluntad. Hermanos, entender que, imagínense, Él en la gloria, con los ángeles a su voluntad, con los ángeles dándole gloria, y de repente, de ser el Señor, ahora es llamado el siervo. Y lo que caracteriza al siervo es la sujeción, es la obediencia. Pero había una causa, hermanos, por la cual Jesús estuvo dispuesto. Y miren cómo nosotros, hermanos, aunque nos decimos cristianos, a veces no queremos imitar, no queremos aprender del Señor Jesús. Porque no tenemos sujeción. Porque no nos gusta que nos llamen la atención, que nos hagan una corrección, que nos hagan una indicación, ¿verdad, pastor? Póngase una corbata de otro color, por favor. Ay, ¿por qué? Me voy a poner esta nomás porque a mí me gusta. Y esa es nuestra actitud. Ahora, para que vean, hermanos, es una sujeción. Y qué fácil decir, bueno, si no les gusta mi corbata, pues no predico, ¿verdad? Fíjense esas actitudes, y muchos de nosotros las tenemos. La sujeción que Jesús manifestó, hermanos, fue increíble. Porque Él estaba dispuesto, hermanos, fíjense esto, no iba a ser una indicación o una corrección. Porque a Jesús lo iban a señalar, lo iban a sentenciar, lo iban a golpear sin tener culpa. Así que desde el momento, hermanos, en que el Señor se encarna y llega aquí a la tierra en forma humana, como un tierno bebé, hermanos, su cuerpo comienza a tener, hermanos, no una cuna, siempre buscaba una blandita rodeado de almohaditas. Hermanos, Él estuvo en un pesebre donde comen los animales. Es que era el propósito de, hermanos, la verdad es que algunos de nosotros seguimos ofreciéndole a Dios un pesebre que no está diseñado para Él y que improvisamos a medias. Esa es nuestra adoración. Seguimos desechando y despreciando y menospreciando. Hermanos, Él vino a hacer lo que nosotros no queríamos. Él vino a hacer lo que nosotros no podíamos. Él vino con el único objetivo de que usted y yo hoy pudiéramos bajar la cabeza y decir, Señor, entiendo, quiero obedecer, quiero actuar conforme a tu voluntad. Porque si tú eres el Señor y te hiciste siervo, significa que yo como cristiano, al entender lo que significa la Navidad, al entender lo que significa la cruz, no puedo más que decir, sí, Señor. Pero somos egoístas y defendemos nuestro criterio y defendemos nuestra postura aún en la iglesia. Si no le gusta el hermano, si no le gusta la hermana. Hermanos, en la iglesia, máxima en la iglesia, el que lleva la gloria es el Señor. El que indica, el que da, Dios nos dejó su palabra para que estudiemos, para que evaluemos, para que consideremos, para que sepamos y podamos decir, Señor, ya entendí lo que ocurrió. Ahora imagine, hermanos, rodeado de la gloria de los ángeles, rodeado del brillo celestial, y de repente el profeta dice, ¿cuál fue nuestra actitud? Lo despreciamos, lo desechamos, le entregamos dolor, le entregamos quebrantamiento, escondimos el rostro, no lo menospreciamos y no lo estimamos. Ah, pero qué bonito es celebrar la Navidad. Hermanos, eso es una farsa. Si nuestra vida no está para bajar la cabeza, para poder decir, yo creo que este mayor evento que ha impactado al mundo entero significa para mí salvación y esperanza, hermanos, el problema no está en el hecho histórico, porque la historia no puede negar este evento. ¿Cómo lo sabemos? Hasta la historia está dividida en el antes y después de que Cristo vino al mundo. Nuestra vida, hermanos, está dividida en el antes y después de Cristo. ¿Cómo era usted antes de Cristo? Cuando Cristo llega a su vida, Dios empieza a trabajar y si se da cuenta del impacto que tiene la presencia del Hijo de Dios entre nosotros. Así que sí es interesante, hermanos, porque número uno, lo que encontramos en el precio de la Navidad es un corazón que no alcanza a entender.
Y eso somos nosotros, hermanos. Celebramos, la gente celebra vanamente. En los trabajos, hermanos, ¿verdad? Se celebra y no saben, hermanos, qué celebramos. Me decía cuando estaba en la fábrica, ¿verdad? Allá en León, a ustedes no celebran la Navidad, ¿verdad? Para ustedes eso está mal. Y me reía, yo no, al contrario. Al contrario, yo te diría, tenemos que entender qué significa la Navidad. Y la idea, ¿y qué significa la Navidad? Y gracias a Dios había oportunidad. Y les decía así, sin Jesús no tendríamos nada que celebrar. ¿Cómo? ¿En tu casa? Cuando van a cenar, dan gracias a Dios. No, pues no, nos sentamos y comemos. Por lo menos en mi casa está prohibido tomar un alimento sin antes considerar que Dios ha tomado el alimento de su mesa y lo puso en la nuestra. Y tenemos que decirle a Dios gracias, porque tu misericordia también está en nuestra mesa. Entonces no podemos, hermanos, nosotros desestimar cualquier oportunidad para celebrar, para hablar de lo que ocurrió en ese momento. Escondimos el rostro. ¿Se acuerda quién escondió su rostro después de haber pecado en la Biblia? Adán y Eva, cuando vieron que Él venía, vámonos a esconder. ¿Por qué? Porque pecaron. Hermanos, el pecado avergüenza y nosotros no alcanzamos a entender. Imagínense esto, Él viviendo en santidad, en la mayor santidad que puede existir, de repente es tachado como pecador. Y el pecado, hermanos, cayó sobre su espalda y Él no lo había hecho. Ahora piensa en su pecado, no me lo diga, solo piensa en su pecado. ¿Cuál es su pecado? Porque yo sé que usted está consciente de cómo peca. ¿Ya pensó en su pecado? Ahora imagínense que llegan a su casa, tocan y agarran a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su madre y le dicen: vamos a condenar a esta persona que tú amas por tu culpa. Esa era la realidad. Eso fue lo que pasó. Y hermanos, Jesús dejó de decir: no, yo no fui. Jesús guardó silencio y aceptó ser despreciado, ser desechado por todos los hombres, por culpa nuestra. La Navidad tiene un encanto maravilloso, una misericordia de Dios. No es magia, hay magia en el ambiente, no es cierto. La Navidad lo que trae la misericordia de Dios hacia el hombre. Número 2, dice el versículo 4 al 9. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestros rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por causa y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Número 2, hermanos, la descripción del pesebre a la cruz. Si usted pone la tele, hermanos, en estos días se va a encontrar con un sinfín de películas navideñas, pero ninguna le va a hablar de Jesús. Y qué bonitas son. Como cine puede haberlo tal vez. Pero sí es interesante, hermanos, ver esto. Porque así como sobreabundan las películas de Navidad, lo que menos mencionan es al autor de la Navidad. No se habla de Jesús, no se habla de la salvación, no se habla de la esperanza, se habla de los regalos, se habla de la reconciliación, se habla de las aventuras en la nieve, pero no se menciona que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a pagar un costo muy alto por usted y por mí.
Y que cuando había, hermanos, regocijo en el cielo, y los ángeles glorificaban, y los pastores venían y anunciaban, hermanos, que el Hijo de Dios había llegado, esa línea hacia la cruz no era borrada. Esa línea hacia la cruz, hermanos, se acentuaba todavía más con el objetivo de salvación. Así que la Navidad no solamente consistía en que Jesús viniera a darnos una fecha para reunirnos como familia. La Navidad consistía en que usted y yo miráramos al Calvario, miráramos a Jesús y le dijéramos: Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esto. Ciertamente, mire, ciertamente significa, te lo aseguro, no es de otra forma, que Él llevó nuestras enfermedades. Te aseguro que Él sufrió nuestros dolores. Te aseguro que fue azotado por causa nuestra, fue herido por nuestros pecados a causa de la justicia de Dios, y fue abatido, fue herido por nosotros. Tal vez que usted y yo, hermanos, no le negamos la puerta, ¿verdad?, para decir: no hay lugar en el mesón. Tal vez que usted y yo no le dimos los latigazos ni metimos el clavo en la mano, pero fuimos nosotros la causa de que esto ocurriera. Fue su corazón, hermanos, porque sus ojos no se apartaron de usted y de mí. Porque Él, hermanos, estaba diciendo precisamente todo el costo de nuestro pecado. Hasta de esa mentirilla piadosa que usted ha dicho, que de piadosa no tiene nada, ¿verdad? Porque las mentiras no son buenas. Pero hasta de eso, hermanos. El costo, hermanos, de enojarme y decir una mala palabra. El costo de negarme a obedecer. El costo de ofender. El costo de agredir, el costo de ser indiferente, el costo de tener en poco la iglesia, el costo de no ser un hombre legítimamente fiel a la esposa, de ser una esposa que habla mal del esposo, de ser hijos ingratos que reniegan de sus papás, ¿verdad? De ser hijos que se rebelan a la autoridad del papá. Y nuevamente volvemos al punto inicial: Jesús era el Rey, era el Señor, sigue siendo, pero aquí, hermanos, Él dice: soy siervo. Y el siervo obedece. No se le da opción. El siervo lo hace. Hermanos, nosotros como cristianos a veces sí ponemos un pero muy grande para servir a Dios. Conocí a algunas personas que se estaban preparando para trabajo misionero. Y me decían, ¿verdad?, el conjunto del grupo de pastores que estamos ahí: yo tengo el deseo de ir a las misiones y servir, pero tengo que aclarar que mi visión como misionero implica que yo tenga internet y que tenga agua caliente, ¿verdad?, y que tenga una cama. Si no, no creo poder trabajar de esta forma. La verdad, hermanos, yo dije: entonces no eres misionero, no eres misionero. De esa misma forma decía alguien, ¿verdad?, yo quiero ser pastor, pero pues que tenga yo ya un cuerpo de gente que me pueda ayudar, que pueda decir, ¿verdad?, y a lo mejor turnarme las predicaciones. Entonces tú no quieres enseñar, tú no quieres ser maestro, tú no quieres. ¿Por qué? Porque nos engañamos diciendo: sí quiero servir a Dios, pero como a mí me gusta, ¿verdad?, como yo quiero. Hermanos, y no es así. Si algo veíamos en la escuela dominical, hermanos, que es tan importante hacerlo con apego a la Escritura, no a mi criterio, no a conveniencia. Tal vez Dios hubiera podido tener presente algo: a ver, Señor, vamos a hacer un plan para salvar a la humanidad que no implicara esto, pero la ley había sido dada, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y nuestra sangre, hermanos, no funcionaba. No funcionaba. Si otra persona hubiera muerto en la cruz por usted y por mí, seguiríamos atorados en el mismo lodo de pecado. Así que el autor de esa ley, aquel que le dio la ley a Moisés, aquel que prometió victoria desde Génesis 3, ahora, hermanos, estaba en un pesebre. Y de camino ese niño miraba y apuntaba, hermanos, a lo que iba a pasar por causa nuestra. Todos nosotros nos descargamos. No, yo soy buena persona, perdón, la Biblia dice que no hay justo, ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces era necesario que Jesús viniera así.
Hermanos, lo necesitábamos. Lo necesitábamos y Dios actuó de una forma maravillosa, porque sin pecado Él decidió hacerlo. Nos apartamos, dice, de su camino, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y hermanos, dice angustiado Él, afligido, no abrió. Jesús no buscó opciones, ¿verdad? No dijo, a ver, Pedro, vas primero, y luego Juan, y luego Andrés, y al final yo para... Jesús, hermanos, estuvo en esa cruz, de la misma forma que estuvo en ese pesebre, humillado, porque Él estaba en un trono resplandeciente, con la gloria alrededor de Él, y con ángeles a su servicio, y de repente, hermanos, está en carne. Está en un establo, y un establo no huele bonito. Cuando usted llega al hospital, ¡ay, huele a hospital! ¿Por qué? Hay medicinas, hay cosas que limpian. Pues Él estuvo en un establo. Él estuvo en un establo. Después, hermanos, fue arrestado. Y las prisiones no huelen bonito. Lo tuvieron ahí, lo llevaron a un patio, lo llevaron a otro y lo tenían encadenado como un preso peligrosísimo. Lo desnudaron, lo colgaron en una cruz en lo alto para burlarse de Él. Todo eso empezó en el pesebre. ¿Qué hicimos nosotros? Dice Isaías. Lo despreciamos. Lo despreciamos. Así que tenemos que entender, hermanos, cómo es que Dios realmente tiene un corazón tan maravilloso que se atrevió a dejar a su Hijo pasar todo esto para que usted y yo tengamos esperanza de salvación. El Señor actuando como siervo, con obediencia, con humildad, para que usted y yo pudiéramos acercarnos a Él, tomarle de la mano, decirle: creo que lo que hiciste por mí en la cruz es genuino, es verdadero, y creo en ti. Así que si hemos de decir, hermanos, feliz Navidad, recuerde que es Jesucristo nuestra Navidad. Recuerde que es Jesucristo nuestra salvación y que es Jesucristo, hermanos, nuestra esperanza. Pero cuando hablamos de la Navidad, hermanos, hablemos de todo el cuadro completo. El precio de la Navidad fue humillante para el Señor. Y número 3, dice el versículo 10 en adelante: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mire esto que sigue. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Número 3, hermanos, el precio de la Navidad fue un precio que le dio la victoria. Yo creo, y esto sí le pido que me permita explicarle la cosmovisión que tengo cuando esto ocurrió. De repente, hermanos, en una noche donde todo estaba tranquilo, el cielo se iluminó. Y aparece un ángel a un grupo de pastores que tenían que cuidar, hermanos. Los dueños de los rebaños no pasaban esas vigilias. Ellos eran trabajadores. Les pagaba el dueño del rebaño para que ellos arriesgaran su vida. Él no lo iba a hacer. Entonces eran gente de la clase un poco más humilde. Sin embargo, hermanos, de repente en una noche maravillosa brilla el cielo. Y ve algo que para nosotros en la cosmovisión humana, hermanos, puede provocar temor.
porque vieron un ángel. Y lejos de pensar como lo pintan en los dibujitos o en los cuadritos, hermanos, los ángeles no son así. ¿Quieres saber cómo son los ángeles? Venga a la escuela dominical. Es un comercial y será, por lo menos, hermanos, esclarecido a la luz de la Biblia. Así que qué curioso que cuando aparece el ángel les dice inmediatamente: no teman, ¿verdad? Esto no es que está pasando. Pero ese ser espiritual, hermanos, dice algo maravilloso. El Salvador está aquí. Hermanos. Y yo creo que quien más tomó en serio esa noticia, ¿sabe quién fue? El diablo. El infierno tomó en serio esa noticia. ¿Qué haremos? Porque el Hijo de Dios está aquí. Después, hermanos, estos pastores llevan una encomienda. Vayan y díganle al pueblo la noticia que va a provocar gozo. No les digo guarden silencio, que nadie se entere. Nadie tiene por qué hacer mención de este evento. Eso no pasa en la Biblia, hermanos. Ellos fueron y compartieron con el pueblo las buenas nuevas. El Salvador está entre nosotros. Y de repente, hermanos, el infierno, pensando que estando Jesús en condición de hombre había posibilidad contra él. Y cuando Jesús está en un ayuno, en oración, no sé si le ha pasado que cuando usted dispone, voy a leer la Biblia, voy a orar, ahí va el diablo, ¿verdad?, para interrumpirlo, y que aparece el diablo. Y le empieza a hablar, hermanos. De verdad es. ¿Se acuerdan la tentación con Adán y Eva? Con que Dios dijo, miren cómo es el diablo astuto. ¿Será de verdad? No sé, hermanos, el caso es que el diablo se da cuenta que sí es el Hijo de Dios, que no puede contra él. Y de repente, hermanos, Jesús está colocado en una cruz. Y tal pareciera, hermanos, que está derrotado. Porque está golpeado, porque lo han escupido, porque la gente lo ha señalado. Y de repente de entre esa cruz se oye un grito increíble que grita: Tetelestai, consumado es. Y sabe que hasta la tierra tembló. Si la tierra tembló, imagínense qué pasó en el infierno. Y el diablo tembló. Porque el objetivo, hermanos, que inició cuando la noticia fue dada, ha llegado el Salvador, se estaba cumpliendo a la perfección. Y de repente, hermanos, 3 días después, el infierno vuelve a temblar. Porque dice el ángel: no está aquí, pues ha resucitado. Y le digo que hay una cuarta noticia que también nos llena de esperanza. Dijeron los varones que aparecieron a los apóstoles: este Mesías que ves ir entre las nubes, así mismo volverá. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de algo increíble. De verdad, la obra de Cristo y la presencia de Cristo en la tierra, hermanos, tuvo un peso glorioso que no puede ser pasado por alto. Y que para nosotros, hermanos, el saber todo lo que ocurre, porque aquí Isaías nos habla de una victoria. Aún a pesar de que fue desechado, aún a pesar de que fue despreciado, aún a pesar de todo lo que el pecado provocó en él, dice todo lo que dice, quiso quebrantarlo, pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, pura, hermanos. Todo lo que tiene que decir Isaías es: Dios obtuvo la gloria y Él sigue siendo el vencedor. Mire, después verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
De tal manera que cuando Jesús mira el pesebre, hermanos, y mira la cruz, nos mira a nosotros y pueda decir, sí valió la pena haber estado en la tierra y sufrir todo por ti. Quedará satisfecho. Su obra, su dolor, hermanos, valió. Porque hoy usted y yo podemos decir que somos hijos de Dios. Porque no hay otro camino, solo Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, solo Jesús. Porque no hay más, hermanos, solo Jesús. Pero una vez entendido lo que Isaías nos dice, hermanos, si quisiera nuevamente hacer mención acerca de la relevancia que tiene para nosotros como cristianos el decir feliz Navidad. La Navidad, hermanos, es algo que agradecemos, algo que recordamos, algo que celebramos, pero que tuvo un duro precio para nuestro Salvador. Así que cuando piense, celebre, ¿cómo lo va usted a hacer? No sé. Recordemos que no celebramos en diciembre, no celebramos una fecha, celebramos que el Hijo de Dios, el siervo sufriente, vino a buscarnos. Así que piense, hermanos, en esto. Yo le deseo a usted una feliz Navidad a la luz de lo que Isaías nos explica. Y dígame si no se vuelve feliz cuando pensamos en la magnitud del amor de Jesús por nosotros. Así que podamos decir, hermanos, con doble ánimo, con doble bendición, una vez entendido el costo, feliz Navidad. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de verdad tu corazón es indescriptible. Porque tú conocías nuestra situación, nuestra condición, aún nuestro corazón, mi Dios. Te rogamos que tú nos quebrantes total, Señor, y que podamos comprender acerca de lo que nuestro Salvador nos deja. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo. Y gracias, Señor, porque sé que para ti como Padre fue tan complicado el mirar a tu Hijo, Señor, en todo lo que fue el trayecto. Pero mi Dios, para nosotros era necesario, era urgente el que tu Hijo viniera a buscarnos. Y hoy que hemos entendido el mensaje de Isaías, te damos gracias con todo el corazón. Y te pedimos perdón, Señor, si es que hemos vivido la Navidad de una forma indiferente, o es más, hasta contaminada por la mercadotecnia y la sociedad. Pero hoy comprendemos, Señor, el precio de la Navidad. Y por esa causa te damos doblemente gracias, porque estuviste dispuesto a hacerlo. Así que recordamos nosotros, mi Dios, este evento de victoria, porque entendemos, mi Dios, que la Navidad fue un acto de victoria tuya, Señor. Porque nos amaste tanto. Enséñanos a tener la sujeción del siervo sufriente, del varón de dolores. Que con ánimo pronto podamos, Señor, vivir en esa gratitud, sirviéndote a ti. Porque estamos agradecidos. Así que te damos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, gracias por enviar a tu Hijo en rescate de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.